Hola amigos, bienvenidos a Psiquiatría ICA, tu canal de YouTube. Te saluda tu amigo el doctor Javier Rosales Zavala, médico psiquiatra. El día de hoy te voy a presentar un programa muy especial dedicado a todas instituciones educativas, deportivas y todo lo que tenga que ver con un equipo y rendimiento. El día de hoy te voy a presentar ¿qué es el efecto Pigmalión? Pigmalión, según la historia, fue un escultor griego. Este escultor griego fue tan dedicado que a una escultura intentó, hacer toda una obra de arte, ¿no? La escultura que Pigmalión plasmaba día a día era una obra tan dedicada, que parecía como que era el padre de esa escultura y parecía que él quería darle vida a su obra, ¿no? A su obra de arte. Lo que pasó es que, según pues esta historia de Pigmalión, es que la escultura recibía tanto amor y tanta dedicación de este escultor que la escultura cobró vida, ¿no? Y digamos que lo premió a Pigmalión, ¿no? El efecto Pigmalión y la producción personal. Utilizado el efecto Pigmalión en lo que significa el coaching, ¿no? El coaching. ¿Y qué es el coaching? Es una estrategia para convertir líder a una empresa o para mejorar o desarrollar más los talentos de cada trabajador, ¿no? El coaching empresarial. Tenemos también el coaching deportivo. Son unas estrategias psicológicas, ¿no? Para en realidad convertir a los trabajadores en líderes. Tenemos también una forma de Pigmalión en el efecto placebo que utiliza el médico al convencer a un paciente que esta pastilla que vas a tomar tú, es una pastilla que te va a devolver la vida y que te va a sanar definitivamente. Y yo empleo mi sugestión, ¿no? Empleo mi palabra y yo hago todo para convencerte a ti que esta pastilla te va a sanar completamente. Pero lo que yo no te digo es que esta pastilla simplemente es un placebo. ¿Qué significa? Que es una pastilla de glicerina y no tiene ninguna composición. Lo que pasa es que la persona se sugestiona favorablemente y obviamente piensa que es una maravilla lo que está consumiendo, ¿no? El efecto placebo. El efecto Pigmalión es comparado también con un aliento, con un soporte psicológico favorable que, digamos, la persona recibe de parte de alguien que obviamente va a calificar un rendimiento, un profesor, un entrenador de fútbol. Nosotros vemos pues aquí de que las personas, ya sea en sus trabajos individuales, si son personas que trabajan como independientes o si son personas que trabajan para una empresa, tienen retos en el día a día, hay competencia, hay rivalidad, ¿no? Todos queremos salir adelante, pero obviamente las personas, las empresas tienen grandes competidores y nosotros queremos ser líderes, o sea, despegar, llegar al primer puesto. Esto ocurre también en los rendimientos deportivos, ¿no? Por ejemplo, este programa es producido acá en la ciudad de Ica, en Perú. Entonces acá tenemos clubes, por ejemplo, Alianza Lima, Universitario, ¿no? Y acá, por ejemplo, hemos visto en el coaching deportivo la aplicación del efecto Pigmalión. Cuando llega un entrenador, así como Jorge Fossati, entrena a Universitario y lo hace de una manera paternal, convenciendo al jugador que de repente no estaba muy motivado de que es el mejor en el equipo y que él va a rendir bien y que él lo necesita para su juego, ¿no? Lo vimos también con don Ricardo Gareca, que gracias a él Perú nuevamente vuelve a los mundiales después de 36 años. ¿Y qué pasó con los entrenadores anteriores? De repente eran grandes estrategas, pero no emplearon nunca esta estrategia psicológica cuando los subalternos
educandos, o sea, alumnos, niños que estudian en el colegio o jugadores deportistas, digamos, van a depender de un rendimiento deportivo y de una calificación de su entrenador. Y obviamente el entrenador no trabaja con máquinas, el profesor no trabaja con máquinas, no trabaja con robots, trabaja con seres humanos. Esos niños que van al colegio son personas que están en un crecimiento y desarrollo. Y esos jugadores de fútbol también tienen sentimientos, también tienen presiones, también tienen complejos. Entonces viene don Ricardo Gareca y convence a ese futbolista que la habilidad, la picardía y ese toque, ese chocolate que tiene el jugador de fútbol es el adecuado, es el ganador, y con eso puede ganar un partido también. Y gracias a eso el jugador peruano se convence verdaderamente que es bueno y que puede competir contra otras selecciones de Sudamérica, y Perú comienza a ganar todos los partidos, ¿no? Bueno, el efecto Pigmalión o efecto Rosenthal. Las personas afectadas por una expectativa en un resultado o performance ven afectado también su comportamiento y percepción, porque las personas se vuelven conscientes o demasiado responsables, digamos, de este resultado, y esto también afecta a su comportamiento, ¿no? Hay una expectativa ahí, ¿no? El efecto Pigmalión o efecto Rosenthal. Resulta que Robert Rosenthal fue un psicólogo alemán que nació en el año 1933, representante de la psicología social. Bueno, este psicólogo alemán después se fue a Estados Unidos y ahí en realidad hizo todo un estudio pionero de lo que significa, por ejemplo, en psicología social, la influencia de la expectativa que tiene una persona que va a calificar el rendimiento con, digamos, las personas o los seres a los cuales van a ser calificados, ¿no? Digamos que su primer experimento ocurre con ratas en un laboratorio. Aquí, por ejemplo, el doctor Rosenthal tiene un equipo A, que son las ratas que pertenecen al laberinto brillante. O sea, él les llama las ratas habilidosas, las ratas inteligentes, ¿no? Que proceden de un laberinto brillante. Y B son las ratas que proceden de un laberinto aburrido. Son ratas torpes, tontas, entre comillas, ¿no? Que no aprenden, ¿no? Entonces, Rosenthal después contrata a investigadores, ¿no? Alumnos que ellos comienzan a entrenar a estas ratas de ambos equipos A y B a salir de los laberintos, y obviamente en este entrenamiento de las ratas, Rosenthal convence a los investigadores que las ratas del equipo A son las más inteligentes y las ratas del equipo B son las más torpes. Y cuando estos investigadores realmente utilizan a las ratas de los dos equipos, curiosamente las ratas del equipo A sobresalen por su inteligencia y porque rápidamente aprenden cómo salir a los laberintos más difíciles, y las ratas del equipo B siguen siendo las más torpes. Entonces, aquí nosotros observamos claramente que la expectativa o la influencia o la creencia que puede, digamos, un entrenador o un investigador implantar como si fuera un chip en las personas subalternas, puede verdaderamente marcar una influencia sobre el rendimiento que va a tener este equipo. El resultado, como ya lo dije, es que las ratas del laberinto brillante fueron destacadas, tal como lo hizo creer Robert Rosenthal. Robert Rosenthal y Leonor Jacobson. Ambos hicieron un estudio experimental en una escuela en el año 1965. Leonor Jacobson, una educadora,
Esta vez se unía un psicólogo social con una educadora. Interesante binomio, ¿verdad? El poder de las expectativas sobre el comportamiento, ¿no? Fue un reto a desarrollar en el cual el evaluador nuevamente destaca esa influencia decisiva que puede tener sobre los resultados, pero esta vez plasmado en un salón de clase. En este experimento, en el año 1965, Robert Rosenthal y Leonard Jacobson trabajan con educandos, ¿no? Niños, ellos, por ejemplo, son convencidos estos niños, o en otras palabras, Robert Rosenthal y Leonard Jacobson imponen como chip, entre comillas, ¿no?, la creencia a estos niños que son los más habilidosos del salón, son los más talentosos, son los más. Incluso Robert Rosenthal crea un examen y toma un examen a estos niños y obviamente da como resultados, o sea, resultados falsos o resultados bamba, como le decimos en el Perú, que son notas excelentes y sobresalientes de estos niños. Entonces, estos niños se toman verdaderamente la creencia que son los mejores. Y son, por decir, 10 niños de un experimento de 90 o 100 niños. Y de ahí, obviamente, nuevamente, Rosenthal contrata a educadores, ¿ya verdad? Y estos niños ingresan en un, digamos, en un estudio normal, en un college, y estos niños son los más destacados en sus estudios. Entonces, esto confirma que, como repito, el investigador, la persona que va a calificar el rendimiento de un subalterno, en este caso alumnos, puede tener una gran influencia cuando les instala esa creencia que ellos son los mejores. Es como una, digamos, manipulación con efecto positivo. ¿Cómo certificar el efecto Pigmalión? Cuando una persona logra su objetivo a causa de la creencia de que podía conseguirlo. Lo que pasa es que puede ser también que la persona se aliente a sí mismo y tenga esa capacidad de instalarse la creencia de decir: yo puedo conseguirlo, yo puedo hacerlo, soy invencible, en otras palabras, ¿no? Entonces, esa es la creencia a desarrollar, y el objetivo cumplido efectivamente confirma que la creencia pues era cierta. 2. El efecto Pigmalión o el efecto Rosenthal también es llamada el efecto de la profecía autocumplida, porque logra confirmarse en base a su propia creencia. Tercero, la creencia propuesta por una persona. Por ejemplo, en el efecto Pigmalión podemos certificar esa influencia benéfica que ha tenido un entrenador. Vuelvo a repetir, como entrenador a don Ricardo Gareca, que lo hemos tenido como entrenador de la selección peruana y logró que Perú clasificara a un mundial después de 36 años de que no podíamos hacerlo. Don Jorge Fossati, que viene del Uruguay, arquero destacado del Peñarol. Gracias a él la U gana los partidos, ¿no? Y así lo podemos ver en líderes políticos. Lo hemos visto también, por ejemplo, en la influencia de Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial, donde él con su labia convence a todo el pueblo alemán de que son una raza superior, de que Alemania no tiene por qué haberse perjudicado por el Tratado de Versalles de la Primera Guerra Mundial, donde Alemania se encuentra como estacionada, como aguantada en un desarrollo que no le corresponde a Alemania, y que tienen todo el derecho del mundo de liberar toda esa grandiosidad y magnificencia que tiene el alemán por su gran inteligencia, sus dotes de sabiduría. Y verdaderamente Alemania logra un resurgimiento importantísimo entre los años 1933 y 1945, un desarrollo tecnológico, médico y militar
muy impresionante que lamentablemente termina en la Segunda Guerra Mundial y en la destrucción de la ciudad de Berlín. Pero la influencia de Hitler en realidad sí fue positiva porque él logró instalar esa creencia, ¿no?, a manera de manipulación sobre un grupo de gente por su boca, por su palabra, ¿no? Esto también lo podemos ver en aquel profesor, aquel simple profesor de aula, profesor de primario, de secundaria, que alienta a sus alumnos y también les instala esa creencia de que ellos son los mejores en el salón y que lo pueden hacer muy bien, ¿no? En realidad nosotros vemos que el efecto Pigmalión puede ser un efecto Pigmalión positivo cuando la creencia es una creencia muy optimista y muy positiva. Tú puedes, tú eres el mejor, tú lo vas a hacer bien, tú lo vas a lograr, ¿no? Es lo que Jesucristo también decía. Jesucristo también producía el efecto Pigmalión. Él decía, por ejemplo, así: tu fe te ha salvado. O sea, cree en ti, ¿no? Eso es el efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión negativo es cuando tu mamá te hace una crítica destructiva en la casa. Eres un tonto, eres un bruto, eres un irresponsable, no sirves para nada, mejor no te hubiera tenido. Así nosotros a veces hemos escuchado críticas destructivas de las mamás cuando están molestas, ¿no? Pero estas críticas destructivas pueden llevar al menor de edad a creerse verdaderamente, a tener esta creencia y a realmente confirmar eso en la práctica, ¿no? Entonces nosotros nunca podemos sugestionar a una persona de una manera mala y destructiva, porque esto significa crítica destructiva, dirigirse a la persona y estigmatizarla y decirle: eres un flojo, eres un tonto, eres un irresponsable. Lo que se critica es la conducta, porque la persona tiene derecho a cambiar. Podríamos decir mejor: tu conducta no ha sido responsable, tu conducta es irresponsable. Tips para evitar el efecto Pigmalión negativo: no sugestionar negativamente, no hacer críticas destructivas, evitarlas, tratar más bien de ser positivo, tratar de alentar, de hacer un coaching positivo, tratar de propiciar un desarrollo de talentos y habilidades, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Aquí en esta diapositiva vamos a ver, por ejemplo, a nuestra querida selección peruana y a don Ricardo Gareca, que aplicó este principio Rosenthal o principio de Pigmalión o de la profecía autocumplida a un hombre que se la creyó, como se dice, y que también supo instalar esa creencia en un grupo de jugadores que tenían la autoestima muy baja, que tenían un complejo de inferioridad muy bajo, entonces no podían desarrollarse. Eso es algo que no podemos tener cuando nosotros somos deportistas. El pensamiento deportivo es: me caigo pero me levanto. Como dicen en el fútbol, son 11 contra 11. Igual tenemos acá a don Jorge Fossati, el entrenador de Universitario, el ex arquero de Peñarol, que vino acá al Perú hace poco con una gloriosa carrera de hace 34 años como entrenador y que ha tenido muchos títulos a nivel de Sudamérica. Gracias a él, increíblemente, con el mismo equipo que tenía antes otro entrenador de fútbol, logra excelentes resultados. Y se nota el efecto Pigmalión también en este entrenador. Como vemos acá también, lo podemos ver en el colegio, en el salón de clases, en el día a día que tú puedes tener, en el hospital donde tú trabajas. Wolfgang Goethe, escritor alemán, decía: trata a un hombre como lo que es y seguirá siendo lo que es. Trátalo como puede y debe ser y se convertirá en lo que puede y debe ser. Palabras sabias de Wolfgang Goethe. Si te gustó mi programa, regálame un like y presiona la campanita para recibir todos los programas de Psiquiatría IC. Escríbeme en la bandeja de comentarios. Si quieres consultas médicas, ahí tienes mi teléfono, el 964-396-327. Hasta luego, amigos.